Bueno, muy bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta clase de inteligencia artificial aplicada en la educación. Es una de las clases virtuales que vamos a tener, obviamente para agregarlas a lo que ya hemos vivido en las clases presenciales que ya venimos transitando. Esto de la inteligencia artificial en la educación realmente es algo muy fuerte porque, bueno, nos va a permitir, sin duda, automatizar un montón de procesos que, como docentes, ya lo venimos aprovechando. Pero creo que lo más fuerte es como ya como ya lo hemos concluido y dicho, e incluso hemos estado de acuerdo, ¿no? Todo lo positivo que viene de la mano para el alumno, aquel alumno que tiene algún tipo de dificultad y puede encontrarse con un tutor adaptado, con un asistente virtual, con un programita, con una inteligencia artificial, ¿no? Que le va a hacer un seguimiento. Eso realmente creo que no tiene precio, creo que es algo muy fuerte y que como docente no debemos obviarlo, creo que debemos aplicarlo cuanto antes. Desde el ángulo de la motivación, recuerden que también habíamos visto en las clases previas todo lo que tenía que ver con elementos también de habilidades blandas que hay que empezar a desarrollar para que el alumno comience a utilizar la herramienta de una manera productiva, porque hoy, claro, la está usando, pero para hacer todo lo que tiene que ver con lo que es entretenimiento o algo más ligado a la ludopatía o para hacer algo de diversión, es decir, bueno, le pregunto para ver qué me dice. Es un poco eso lo que está rayando, ¿no? El uso en el estudiante promedio hoy. Pero claro, como docentes sabemos que tenemos un buen porcentaje de estudiantes en cada grupo, de los cuales van con dificultad, y por ahí como también ya habíamos hablado en clases previas, que incluso coincidíamos todo lo que teníamos experiencia de campo en esto, es que a veces los alumnos tienen algún tipo también de problema de comunicación. Entonces, llámese timidez o lo que sea, hace difícil blanquear la situación y que el alumno se exprese y pueda llegar a consultar específicamente en lo cual tiene problema. Entonces se va atrasando cada vez más y se le genera ya una situación demasiado difícil de sobrellevar. Que si por supuesto no está la familia o el padre, la madre o un tutor o bien un maestro particular, sin duda que el alumno ese va a tener un problema importante con los contenidos de la materia. ¿Qué pasa si usamos los conocimientos que estamos obteniendo acá en este curso para poder llevar la herramienta de la inteligencia artificial para que haga de tutor? Imaginen que ese tutor puede llegar a tenerle la paciencia infinita a cada alumno en su contenido específico, es decir, tenemos 10 alumnos, van a tener 10 temas distintos que le pueden estar planteando el programa y cada uno va a hacer su seguimiento. Eso es algo terrible, realmente increíble y creo que no debemos dejar de tenerlo presente, ¿no? De tenerlo presente para poder comenzar ya a implementarlo. Porque creo que es lo más fuerte. Más allá de toda la ventaja que ya venimos enumerando, la cuestión de el beneficio que nos da a los docentes por la automatización, el poder obtener resúmenes, el poder acceder a datos, el poder pedirle propuestas de encuadres de distintos temas. Bueno, todo eso realmente es muy positivo y poderoso, sin duda. Pero personalmente entiendo que la ayuda que se le puede dar al alumno en dificultad es algo realmente maravilloso. Así que ese es un tema como para también dejarlo ya establecido y que creo que es fundamental de que no se nos pierda de vista, ¿no? Y hoy vamos a continuar con temas que tienen que ver con los LLM, esos Large Language Models, es decir, los modelos de lenguaje grande o los modelos de lenguaje a gran escala, que lo que hacen es generar esta casi magia sería, ¿no? De que las máquinas puedan tener una conversación natural con los humanos. Natural hasta por ahí nomás, bueno, pero en realidad hay un amplio porcentaje de posibilidad y por eso se da. Y más allá de que la gente le tiene paciencia porque ya sabe, ¿no? De hecho cometen errores, pero eso se está trabajando constantemente porque el contexto de comunicación va creciendo y la máquina como que se hace más adecuada a su contexto, o lo que sería parecido a se hace más inteligente, ¿no? No podemos decir que sea inteligente porque en realidad no es inteligente una máquina, pero sí tiene posibilidades de emular, como siempre han hecho las computadoras, emular
lo que más han podido el comportamiento humano en muchísimos procesos mentales, como la memoria, el cálculo en el proceso, ¿no? La ventaja que tienen es que tienen gran capacidad de almacenamiento y velocidad, pero no tienen imaginación, no tienen posibilidad de valorar, no tienen posibilidad de ver más allá, ¿no? Que eso es una cuestión prácticamente intangible que solo los humanos hoy por hoy estamos manejando. Y obviamente se sigue pensando en cómo se hace, bueno, eso todo tiene que ver con el avance que exista del estudio de la neurociencia y todo lo que tenga que ver con el cerebro humano. Tema aparte, sin duda, ¿no? Pero bueno, es fundamental también traerlo para poder entender cómo viene todo esto. Los LLM, si bien ya tuvimos una clase donde estuvimos exponiendo las características salientes y fundamentales, son programas que generan esa posibilidad de que una máquina, un programa a través de un dispositivo, ya sea un teléfono, una computadora, bueno, algo que pueda comunicarse con el humano en texto o en audio, pueda generar una respuesta a algún tipo de interacción. Si yo le hago una pregunta o me pongo a hablarle y el programa de alguna manera, vamos a ver cómo, genera esa respuesta. ¿Por qué en este curso de inteligencia aplicada a la educación, o sea, de IA aplicada a la educación, tenemos que hablar de estas cosas con los docentes? Bueno, los docentes no es que tengan que entender esto en profundidad, sino que tienen que conceptualizarlo, tienen que medianamente tratar de visualizar cómo funciona. ¿Por qué? Porque pueden llegar a participar de un grupo interdisciplinario o pueden llegar a tener que dirigir a un programador o a un grupo de programadores para que pongan en marcha un asistente virtual. Que eso ahora ya se está haciendo posible. Ya vamos a ver cómo. Yo, de hecho, al final de la clase esta les voy a mostrar ya los asistentes virtuales que yo tengo en marcha como profesional de informática con algunos clientes, como para que puedan darse cuenta de que ya es realizable y posible de poner en marcha, ¿no? Esto seguramente va a escalar, va a seguir avanzando y nosotros en la parte de la docencia podemos utilizarlo sin duda. Bueno, eh, ¿cuál es el tema que tienen que entender el docente? No tienen que aprender a programar, no tienen que aprender a entender la informática, no. Tienen que conceptualizar cómo funcionan las cosas. Y aquí lo vamos a explicar, es decir, cuáles son los lineamientos fundamentales. Después la parte técnica que se encarguen los expertos, ¿no? Pero sí el concepto. ¿Por qué esto? Porque los programadores podemos saber cómo funcionan los programas, pero el contexto, que es lo que va a ser el marco para que la charla de esa máquina pueda tener sentido para un tema específico, ese contexto hay que construirlo y ese contexto se construye con gente experta en el tema del cual se trate. Entonces, los docentes vamos a tener que participar, es decir, yo voy a tener que participar de mi costado informático y a su vez como docente también aportando mi experiencia en mis materias cuando quiera hacer un chatbot o cuando quiera hacer un asistente virtual para alguna de mis materias. En conjunto con otros colegas, sin duda. Quiero hacer para bases de datos, quiero hacer para matemáticas, para sistemas operativos. Bueno, tendré que usar toda mi capacidad, mi experiencia, mi conocimiento para poder encuadrar, darle ese marco normativo, ese marco de reglas, ese marco de conocimiento, también se le dice. Eso se llama contexto. Es como darle un diccionario de temas y darle unos formatos de preguntas y respuestas para que la máquina o el programa vaya teniendo alguna idea de qué es lo que va a hablar y qué es lo que va a tratar. ¿Cuál es la ventaja de estas cosas? Estos modelos entrenados específicamente solo se enmarcan en ese contexto. No hablan de cualquier cosa. Si vos le preguntás por el clima y te dice no puedo responder sobre eso porque estoy preparado para responder sobre temas de una clase de colegio secundario en matemática. Entonces, hasta ahí es más o menos lo que veníamos ya charlando, ahora queda como resumido y ya puesto de manifiesto como algo ya estricto, ¿verdad? Así funciona el LLM y esa es la manera de construirle su contexto de trabajo. Como también habíamos charlado en las clases presenciales, estos modelos de lenguaje a gran escala han dado un golpe importante desde hace ya un par de años, desde el 2022 en realidad, que fue cuando se produce la fusión de grandes empresas tecnológicas y que han dado origen a un par de estos modelos que ya están teniendo
una pisada cada vez más fuerte a nivel social también, ¿no? Ya se está usando muchísimo. Eh, entonces nosotros tenemos que aprender cómo entrenarlos, tenemos que entender primero cómo se entrenan, cuáles son los elementos característicos que tienen para hacer eso, cómo funciona eso de la parte de la trastienda, y después la parte conceptual. Es decir, todo el cúmulo de habilidades blandas que nos va a llevar a decir cómo formularle el mejor contexto de aprendizaje, o la mejor base de conocimiento que tenga que tener esa máquina para hablar sobre un tema. ¿Está? Vamos a ver cómo se hace. En cuanto al entrenamiento, tenemos cuatro grandes clases en realidad, ¿no? Eh, Aquel que se llama supervisado tiene una tarea exclusiva, personas humanas, ¿no? ¿Por qué? Porque le vamos dando específicamente, esto funciona muy bien para casos muy específicos, chiquitos, o sea, un tema en particular, una empresa, una institución, donde todo lo que tenemos que trabajar ya lo tenemos establecido. Si no, si queremos que el modelo hable con cualquier persona de cualquier tema, bueno, se nos hace demasiado extenso el tema. Bueno, imagine que sí es complejo porque después, además de eso, tenemos el problema tecnológico. Es decir, más grande en nuestro contexto, más poder computacional vamos a necesitar para ponerlo en marcha. Por eso que estas cuestiones son también fundamentales a tener en cuenta, ¿verdad? Toda la persona humana va a tener que estar trabajando con lo que le asigna contexto, ¿no? Todo se funciona colocándole textos escritos en función de este tema. El no supervisado es como que va solo. Ahí como que ya se le agregan a nivel matemático, todo tiene un contexto matemático siempre, pero en el caso del supervisado, los textos que le incorporamos los humanos tienen prevalencia sobre el cómputo matemático de probabilidad que se realiza. Vamos a ver cómo funciona eso en una filmina inmediata, ¿no? El no supervisado, no, como que lo soltamos un poquito ya solo, ¿no? Para que el modelo comience a avanzar. Esto sucede cuando ya el modelo tiene una base fuerte, supervisada. Entonces se lo puede lanzar solo. Es muy parecido a lo que se hace con una persona en realidad. Fíjense que si ustedes imaginan, si tendrían que tener una persona como docente adjunta, o si toman en cualquier empresa, toman algún personal para desarrollar algún tipo de actividad. Bueno, inicialmente le van a dar un contexto mínimo de cuáles son las cosas que tiene que hacer, hasta dónde, cómo, cuándo, por qué, bueno, los horarios, cuáles son las reglas mínimas, básicas, indispensables que tiene que responder. Bueno, exactamente igual es con esto. Se escribe cada uno de los textos específicamente para que el programa conozca esos límites, conozca esa caja donde debe moverse, ¿no? Al igual que cualquier persona que es tomada para una función. Entonces, lo que se le plantean siempre son las reglas. Bueno, aquí es exactamente igual. Después, más adelante, esa persona cuando ya tiene una experiencia, como que comienza sola a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ya ha tenido experiencias previas, ha ido como autoaprendiendo también, porque ha generado preguntas y respuestas que le dieron contexto similar a otros casos, por analogía. Eso se hace con cálculo matemático. O sea, no es que decide la máquina para nada, no, no, es una cuestión matemática. Semisupervisado, bueno, estaríamos hablando también de una posibilidad de una mezcla de lo que serían los dos casos anteriores, ¿no? Y después el modelo comienza a autosupervisarse. Esto, las personas que no tenemos acceso a las tecnológicas gigantescas, ni nos podemos plantear. O sea, nosotros los programadores, la gente que quisiéramos tener acceso a estas cosas, con las posibilidades que hay hoy 2024, octubre, bueno, podemos llegar a un supervisado inicial para que después dé un paso de aquí a un año, por ejemplo, a un no supervisado. Eso sería el proyecto. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso. Es decir, lo que están dando acceso masivo, incluso a nivel gratuito,
o con un pago mensual que tampoco es imposible, pero igual no es el poder computacional que tiene hoy o ChatGPT o Gemini, que vos podés hablarle de lo que sea y está respondiendo, ¿no? Entonces, esto, más allá de que sea, no diría mínimo, sino que sea limitado en lo que podemos acceder, es muchísimo. Ya lo vamos a ver en un caso particular, cómo está funcionando y realmente lo bueno que es y cómo se logra automatizar un montón de cuestiones que por ahí generan en la diaria una controversia importante en los empleados y también eso atenta contra muchas veces el ánimo del empleado, ¿no? La persona que está atendiendo, o la paciencia, como decíamos, para el estudiante. El tutor, la programación o el tutor de la IA o el asistente virtual le tiene eterna paciencia, le va a saludar siempre perfectamente, le va a decir vamos a probar de nuevo, o sea, ay, te equivocaste acá, casi llegaste a entenderlo, te lo explico de vuelta, o sea, eso un humano prácticamente creo que es imposible. Entonces, ahí es donde yo creo que realmente es algo importantísimo de reflexionar. ¿Cómo es ese conjunto de datos? ¿Cómo tenemos que manejarnos? ¿Cómo tenemos que empezar a entender cómo funciona esto? Por si nos toca, ¿no? Como docentes, participar o hablar con alguien del tema para soñar en construir un asistente virtual para algo en particular. Ese contexto de datos que venimos hablando tiene fuentes, es decir, existen fuentes y formas de hacerlos y de guardarlos y de persistirlos para que pueda trabajar en el tiempo y sea estable, principalmente, ¿no? La fuente de datos, fíjense que está corpus de texto primero porque es por donde inicia en realidad. Es decir, todo asistente virtual va a tener que arrancar con un pequeño texto digo, no sé, 2 carillas, 3 carillas, de bases de reglas, ¿verdad? Después, a su vez, se le agrega bases de datos, ¿por qué? Porque ya tendría que ir a buscar contexto específico, es decir, un cliente que se conecta, al pasarle el número, al pasarle una identificación como el DNI, el quit, o un alumno nos pasa el número de legajo o su número de DNI, bueno, ahí ya podríamos ir a la base de datos y pasarle, bueno, sí, mirá, tenés esta nota, te sacaste esto, eh, estuviste mal, en esta nota te sacaste un 4, bueno, querés que lo repasemos al tema, cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque en la base de datos vamos a tener qué examen se tomó, qué temas incluyeron y la nota. Entonces ahí el modelo o el programa o la inteligencia artificial va a poder ir a entender qué está pasando y va a poder proponerle al alumno en ese caso cómo salir de esa situación. Caso contrario, sacaste un 7, mira, sacaste un 7, muy bien, aprobaste. ¿Querés igual revisar los temas en los cuales tuviste problemas? Bueno, todo eso está dentro de las posibilidades de realizarlo, obviamente con un trabajo en conjunto de un técnico informático más un experto docente en el tema específico de lo que se quiera trabajar. Las APIs son conexiones a programas, es más o menos parecido al acceso a una base de datos, en realidad se accede a otro programa, pero principalmente las APIs se usan para acceder a Google o a ChatGPT, es decir, a los dos grandes tecnológicos que están ofreciendo estos modelos, esta posibilidad de trabajar con esta fuerza que han desarrollado, ¿verdad? Más allá que, insisto, son modelos adaptados para brindarlos al público así en forma masiva. No tienen el poder computacional que tienen el último que hayan desarrollado ellos para hacer las pruebas que están haciendo. No obstante, según mi humilde opinión y por lo que he probado ya hace unos meses, estoy trabajando en esto, la verdad que me entusiasma mucho porque veo que es algo que se puede proyectar, se puede pulir, se puede trabajar y se va mejorando muchísimo. O sea, los errores que comete una vez y una vez que se los repara, como que es bastante difícil que vuelvan a incurrir en ese error. O sea que realmente, en ese sentido, como que es interesante, ¿no? Es muy interesante. Digo yo, ¿para qué? Para armar una pieza de software que sirva, es decir, para que después la persona que está invirtiendo tiempo en hablar con el programa para ver si sale adelante en una situación, le sirva. Pero ¿qué pasa? Hoy ya sucede eso. Nosotros como programadores, o ustedes como docentes en su área, muchas veces habrán estado buscando cosas que en realidad no llegaron a
buen puerto, bueno, invirtieron tiempo y fue medianamente satisfactoria la solución encontrada. Bueno, nos pasa lo mismo cuando buscamos por ahí código de programación y demás. A veces llegamos, a veces no, o a veces estamos medianamente satisfechos, pero la ayuda existe. Es decir, la ayuda es fuertísima porque tiene una enorme velocidad y capacidad de entregarte el dato específico. Es decir, no tenés que leerte 4 o 5 blogs o hacer una búsqueda en Google con todas las posibilidades que existen de sitios y gente que haya hablado sobre un tema, sino que esto te lo compila específicamente. Bueno, lo mismo pasa cuando hacemos un entrenamiento específico para nosotros. Es algo muy poderoso porque al alumno le vamos a ir directamente a lo que necesita. Tiene un problema de resolución de raíz cuadrada o de potenciación, bueno, va a ir específicamente a eso, no va a tener ni siquiera que eh, trabajar ya buscando la teoría, nada, sino que todo se le va a condensar en ese instante. Entonces, todo lo que por ahí le podría haber llevado 3 días, en 2 horas puede llegar a sacarlo adelante. O sea, es algo tremendo y exponencial, ¿no? La posibilidad que tiene de aprovechamiento de tiempo el uso de estas herramientas. Cuando el tiempo es, sin duda, el concepto más importante que tenemos en esta vida, sin duda, ¿no? Es algo que trasciende, es una medida de una magnitud, una medida que nos va atravesando inexorablemente. Entonces, el tiempo como el concepto tal. Y si no aprendemos a optimizarlo y enseñamos a optimizarlo, bueno, es como que por ahí, como que la vida por ahí también se... no digo por ahí que la gente lo use para hacer ocio, que me parece perfecto, porque está optimizado para eso, pero a veces mal invertir 3 días cuando lo puedes hacer en 6 horas, que te hubieran quedado 2 días y todo el resto de las horas para hacer ocio o hacer otra cosa, otra actividad, eh, creo que por ahí va, ¿no? El análisis. Otro gran tema es el tamaño del conjunto de datos. Este es un tema que tiene un par de aristas importantes. ¿Por qué? Porque si bien vamos a coincidir que a mayor tamaño, mayor cantidad de datos, bueno, más posibilidades, sí. Ahí como que estamos de acuerdo. Pero hay un temita. Ese enorme cúmulo de datos, si no lo establecemos correctamente en una base de datos para que se vaya extractando en porciones, y si, o bien, ¿por qué? Porque si lo queremos cargar de golpe cuando el modelo intenta entregar un resultado, lo que hace es quedarse sin habla, se queda callado. Entonces, ahí es como que también es un tema no menor a tener en cuenta, ¿no? Es decir, sí es importante el cúmulo de datos, por eso que todo esto lleva tiempo, pero es preferible hacerlo en pequeñas porciones, en una base de datos bien segmentada, bien abstracta y establecida específicamente. Por eso hacemos matemática y a su vez hacemos de matemática, hacemos cada tema y de cada tema hacemos teoría y práctica, ¿no? Después hacemos geografía, biología. Bueno, de esa forma sería mucho más provechoso que si haríamos una enorme base de datos todo mezclado, donde cuando el modelo quiera entrar tiene que leerse todo mezclado, todas las materias juntas y buscar ahí el tema. Muy distinto es que yo le digo, no, anda a buscar a la tabla matemáticas y busca en el registro de potencia y ahí está lo que necesitamos saber. Es extremadamente optimizado todo el recurso computacional, porque si no voy a necesitar máquinas demasiado poderosas de las cuales no estamos en condición de contratar. Es decir, hay un abismo en cuanto a los costos. Pero eso es en general, o sea, no es que sea una cuestión particular nuestra, o sea, realmente es una situación de que el disparo que se genera de consumo de recurso computacional es enorme. Por eso que esto es tan delicado y que se debe comprender en su justa medida para poder tener éxito. Caso contrario, podemos llegar a desviarnos y vamos a frustrarnos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no vamos a obtener ningún tipo de resultado positivo. La diversidad, bueno, un poco lo que le adelanté recién, ¿no? O sea, esto va de la mano con el punto anterior. Es decir, cuando más diverso lo haga, cuando más abstracto, cuando más diseminado cada tema en esa base de datos, mejor. ¿Por qué? Porque de esa forma tiene esa posibilidad de buscar y dar en el foco rápidamente, porque no se olviden de que esto tenemos que a su vez darle esa inmediatez, porque los humanos somos fantásticos. O sea, al principio, bueno, no nos gustaba que la máquina nos responda, pero ahora ya queremos que nos responda más rápido. O sea,
Y de paso, bueno, si le hablamos, queremos que nos responda también sin delay, que nos hable con todo eso. Tiene un problema del otro lado que es el recurso computacional. O sea, que tiene que ir a buscar el dato y traerlo inmediatamente. Y finalmente, lo que es la preparación de los datos, limpieza, tokenización, eliminación de stop words. Bueno, ya vamos a ver qué son estas cositas. Esto es bien técnico, pero, insisto, no es para que el docente lo aprenda a hacer, sino para que el docente entienda que eso existe y que eso se le debe preguntar al programador cuando se lo contrate para ver si tiene idea de lo que está haciendo, porque si no puede ser que estemos contratando a alguien que crea que sabe, pero se le pasó a la parte de tokenización, por ejemplo, o la eliminación de stop words, y estamos teniendo después un modelo que va a hacer agua en muchas cuestiones porque no está correctamente configurado. Esa es la palabra. Acá vamos con algunos ejemplitos para el procesamiento de los textos. ¿Qué es esto de la tokenización? No es otra cosa más que dividir el texto en palabras o tokens. ¿Recuerdan que le hablaba de una base de datos recién? Bueno, si lo que tenemos que hacer es colocar hola, buenos días, vamos a colocarlo de esa forma en la base de datos. Vamos a separar cada palabra, ¿no? Para que eso sea o una palabra o un token. Token se le ha dado el nombre los expertos de este tema. O sea, no me pregunten por qué, pero bueno, es así. O sea, simplemente le han dado un nombre. ¿Por qué? Porque después eso técnicamente quiere decir algo del otro lado. Es para orientarse mejor los que entiendan de esto, ¿no? Eliminación de stop words es quitar todas aquellas palabras comunes sin significado relevante. ¿Sí? Los artículos, las conjunciones, los signos incluso a veces de pregunta, que pueden o no tener relevancia, también se quitan. Entonces, hola, ¿cómo estás hoy? Directamente es hola, ¿cómo estás? No nos complicamos, ni con el tú, ni hoy, porque no tiene relevancia. O sea, es como estás, ¿no? La lemmatización, fíjense que eso también es muy interesante porque tiene que ver con todos aquellos idiomas que tienen eh, mucha complejidad en la conjugación verbal. Bueno, entonces se decidió trabajar con todos los vocablos en su forma raíz, su forma base. Entonces, de esa manera se elimina un enorme problema que hay con los lenguajes. Para la cuestión después de tomar la parte matemática de todo esto y tratar de darle sentido, ¿no? Entonces, de esta forma se logró reducir muchísimo toda la cuestión. Porque imagínense que el verbo correr tiene, no sé cuántas conjugaciones, y la reducimos a una, ¿no? Corriendo, corría, correría, correrá, corrió. Bueno, es correr. ¿Mm? ¿Por qué? Porque de esa forma el elemento correr ya tiene una asignación numérica y un peso, como ya vimos en la clase previa, recuerda. Se le asigna a un vector todos los valores y se le otorga un valor numérico, que es un peso, a cada palabra, y de esa forma después se genera la probabilidad, que no es otra cosa que un cálculo matemático, ¿no? Y estadístico. La vectorización, esto es lo que vimos específicamente en la clase anterior, donde representamos todas las palabras a nivel de números, en lo que se denomina vector en informática, que es eso que vemos ahí, entre corchetes y separados por comas son los valores que tienen cada una de las palabras, y se establecen de esa forma para entenderlo a nivel máquina. ¿Por qué? Porque la máquina termina después analizando ceros y unos. Entonces, de esta forma, primero lo pasamos a valores numéricos decimales, que es lo que entendemos los humanos, y después la máquina ya sabe hacerlo por la cuestión de lo que es los compiladores que pueden procesar ese tipo de trabajo, ¿no? Esto es a los efectos, toda esta cuestión técnica pura es a los efectos de que se comprenda, simplemente, ¿no? Y finalmente la normalización, que es escalar valores para mejorar la eficiencia del modelo. Si ajustamos valores entre 0 y 1, de esa forma reducimos también todo. Algo parecido a lo que se hace con la lemmatización, pero en números. Es decir, achicamos todo lo que podemos. Entonces, todo lo que es
todo, absolutamente todo lo que es rango de datos va a estar siempre entre 0 y 1. De esta forma, también reducimos muchísimo todo lo que tenga que ver con análisis numérico. Por ejemplo, las edades, rango 18 a 100 es 0, 18 a 1, ¿verdad? Puntuación 0 a 100, puntuación entre 0 y 1. Con eso nos sacamos de encima un buen peso que tiene que trabajar el programa. Entonces el programa trabaja con menor cantidad de datos en ese tipo de situaciones. Bueno, ahora vamos a la cuestión de cómo entender un poco cómo funciona, cómo se manejan estos datos del lado del programa para darle sentido a la respuesta. Es decir, cómo llegamos de esto que venimos hablando, ¿no? De los contextos, de la base de datos, de todas estas herramientas para reducir y a su vez asignarle valor a cada palabra, que lo vamos entrenando al modelo. Cómo ahora se usan otras herramientas como las redes recurrentes, que son redes neuronales, los transformers o los encoders, que son todas estrategias, son todos software, ¿eh? Todos son programas con estrategias que realizan procesamiento de manera específica y distinta. Las redes neuronales para los LLM, bueno, también ya lo habíamos visto, son software que generan una emulación de lo que hacen las neuronas del cerebro, ¿no? Es decir, una posibilidad de interconexión por probabilidad matemática. Es decir, se emula lo que en el cerebro pasa a nivel orgánico, que todavía bien no se entiende, se ve que algo más se entendió porque lograron hacer un equilibrio, una similitud con cálculos matemáticos, lo que realmente me parece genial. Y existen dos clases de redes neuronales, las recurrentes, que van procesando secuencialmente, y las otras que tienen memorias de corto plazo, que obviamente son un poco más poderosas que las recurrentes por la cuestión de generar esa retención de la memoria de corto plazo para la charla, que es lo que a veces es lo más difícil de entrenar a los modelos, ¿no? Tratar de que, si estamos hablando de un tema, que pueda, si yo le digo después una parte de la oración, pero no incluir todo el tema que estamos hablando. Si estoy hablando de recuperar mi número de pedido, o recuperar mi pedido en base a un número de cliente, o recuperar mi nota en base a un número de legajo de estudiante, entonces me va a decir, sí, necesito que me pase el legajo. Bueno, que yo no tenga que decirle, te voy a pasar el legajo de o te voy a pasar mi legajo de estudiante para obtener la nota. O sea, tengo que explicarle todo de vuelta. ¿Por qué? Porque si no, no me va a entender. Bueno, no, en esto, aplicando estos dos recursos juntos, se obtiene esa posibilidad, ¿no? Pues si quiero saber mi nota, te va a decir, bueno, para saber tu nota necesito tu legajo o tu DNI y la materia. O la materia te puede decir. Bueno, entonces vos le ponés matemática. Entonces te puede decir, si no tiene este software instalado, te puede decir, entiendo que querés saber algo de matemáticas. Decime lo que querés saber, te estoy agradecido de ayudarte. Ahí es donde está el problema, ¿no? En cambio, si ya lo tiene implementado, el de la memoria a corto plazo te va a decir, ah, ¿querés saber la nota de matemática? Para el legajo tal, pasame tu legajo. De pasar legajo 15.300 tanto, querés saber tal y tal y tal, porque ya tiene idea. Tu nota es tal. Esa es la diferencia de aplicar o no una estrategia, de aplicar o no un software, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le generamos esa posibilidad de que la máquina tenga retención de lo que está hablando. Si no, cada vez que le estoy diciendo las cosas tengo que estar enmarcando nuevamente todo el contexto porque si no, no sabe lo que le hablo. Bueno, eso se soluciona de esta manera. Los transformers, esto es lo que hablamos también la clase pasada de los GPTs, ¿no? Y habíamos dicho que, bueno, son el golazo, ¿no? Son la verdad, el sumum, son fantásticos. ¿Por qué? Porque realmente han logrado emular lo que significa lo que es la atención. Procesar varias secuencias de datos utilizando atención. Es un tema que se ha acuñado en la informática, pero que significa un montón de temas técnicos detrás que involucran a los GPT. Recuerdan que habíamos dicho que los GPT son una variedad de los LLM,
que tienen un gran poder computacional detrás y una gran posibilidad de mantener charlas en un lenguaje natural. Esa es un poco la característica fundamental. Por eso el gran avance y la gran euforia de ChatGPT, más el ChatGPT ahora que podés hablarle, o sea, es algo genial, ¿no? Genial realmente. Bueno, ha sido este avance. Los transformers, de hecho GPT, la T significa transformer, la G es generative, proceso transformer, ¿cierto? Transformadores de procesos generativos que hacen que se pueda lograr emular prácticamente lo que es una charla amigable, ¿no? Naturalmente. Y los encoders, que bueno, son lo que se le agregó para todo lo que tiene que ver la traducción de los lenguajes. ¿Sí? O sea, la verdad que esto es increíble, ¿no? Porque si bien se fue haciendo en etapas, o sea, lo primero que se avanzó fue con las traducciones, después se pasó a las redes, a las recurrentes, y después se dio ese pequeño paso con las de corto plazo, y ahora ya los transformers, bueno, pasó algo muy, muy poderoso. Sin duda, también para el transformer, lo que hacía falta era poder computacional, que se ha llegado hace un par de años, eh, y diría que en el último año también, por el gran aporte de empresas como Nvidia, que, bueno, encontraron la posibilidad de generar procesadores que han cambiado totalmente el concepto de cómo se procesaban los bits, ¿no? Y eso también ayuda muchísimo, sin duda, porque todo tiene que ver en ese aspecto de la cantidad y la velocidad, porque de nada sirve que vos le digas algo a la máquina y tengas que esperarlo 30 segundos hasta que eh, te elabore una respuesta y que por ahí encima no tenga sentido. Entonces, todo eso va de la mano siempre, como ya lo aclaramos en las primeras clases, que siempre hubo como un hito que tenía que atravesar la cuestión tecnológica. Tenía que estar la idea primero, después de la idea llegar a tener ese soporte tecnológico para poder lograrlo, y después la aceptación social, es decir, si la sociedad lo ve como bueno y lo empieza a usar. Bueno, acá se está dando eso, ¿no? Como que se está dando. Hay un incremento veloz de la cantidad de usuarios registrados tanto para Gemini como para ChatGPT. Así que de hecho, sin duda está esa tercera pata de la aceptación social, está dando los pasos. Pero insisto, ¿por qué? Bueno, porque es posible de realizar y porque los beneficios que se obtienen son aceptables. Son aceptables. Todos sabemos que está en prueba y que todo eso va a evolucionar y que va a mejorar y demás. De hecho, hay proyecciones de nuevos conceptos de procesadores de la misma empresa esta que ha dado ese paso gigantesco, pero que se habla de que van a ser 100 veces superiores, o sea que realmente se viene una gran posibilidad para todo este esquema donde va a haber mayores posibilidades de desarrollo, sin duda, y de trabajo. Y sí, también, obviamente, de puesta en marcha de herramientas que nos ayuden para todo esto, ¿no? Vamos a ver un poquito ahora cada una de estas herramientas, como para que nos quede la definición y las características principalmente. Eh, las RNN, que se decía, ya les aclaré recién, que son procesamiento de secuencia de datos, eh, texto, audio, video, en forma secuencial. Esa es la diferencia. Es decir, no es que tiene esa posibilidad de encontrar sentido aleatoriamente, sino que van secuencialmente analizando todo, ¿no? Y utilizan retroalimentación para mantener la información y tienen memoria a corto plazo. La ventaja es que pueden aprender esos patrones y se pueden adaptar a distintas tareas, ¿no? Desventajas, cuando hay un gran volumen de datos, se le explota todo, ¿no? Y no pueden, o sea, se quedan sin habla, como les decía, ¿no? No pueden responder. No tienen la posibilidad de aprender a patrones de largo plazo. Eso es las recurrentes. Y las otras, las que tienen esa posibilidad de ir trabajando con la memoria de corto plazo, bueno, utilizan celdas de memoria para información. Ahí es donde entra esta capacidad de cómputo que le decía, esta firma que ha hecho las memorias y ha hecho los procesadores y las placas de video. Las placas de video ahora tienen una memoria inmensa que pueden cargar ahí, ¿no?
Es decir, la placa de video ahora tiene como una memoria RAM, una memoria interna, ¿no? Y entonces, sin duda, ahí pueden cargar gran cantidad de información, que sería como la memoria de corto plazo. O sea, lo que nosotros tenemos en el cerebro, en realidad, nosotros también tenemos la misma forma. Tenemos una memoria RAM, que es la de corto plazo, y después tenemos el disco, que es donde está todo lo viejo y podemos ir bajando y buscando. ¿Cómo lo hace el cerebro? Bueno, están ahí trabajando todavía para investigarlo, para descubrirlo, pero acá es parecido. Se logró con la GPU esta, las famosas placas de video que tienen ese poder tremendo por la cantidad de memoria que tienen ahora para almacenar información. Sin duda, entonces, esa posibilidad de tener ya memoria ahí cortita y te da la posibilidad de mirar a largo plazo. ¿Por qué? Porque tenés las herramientas para poder trabajarlo. Bueno, van a ser mejores que las otras, sin duda, porque dan ese paso, y son efectivas para cuestiones que necesiten largo plazo. Ahora, si yo no necesito, no voy a tener que poner un equipo con esas placas no son baratas, ya son muy caras, ¿no? Entonces también por eso es que todo esto es bueno conocerlo para poder también después interdisciplinariamente participar en grupos donde digan, no, pero mira, nosotros lo que necesitamos es estos datos y es este el escenario, es chiquito, es esto nada más. No nos compliquemos con algo enorme porque no lo vamos a usar. Es decir, no va a tener posibilidades de uso, algo de un poder computacional gigante que no va a tener ningún sentido. Por eso que es necesario entrenarse y participar de estas cosas para poder saber cómo funciona. Desventaja, bueno, son más complejas, lo que le estoy diciendo, y van a necesitar recursos, gran recurso computacional, todo un tema. Y finalmente, bueno, transforman, bueno, algo ya le aclaré, eh, se pueden enfocar en partes relevantes, eso es lo que tiene, o sea, la atención lo hace que sea prácticamente una persona. Es decir, vos podés eh, percibir que la máquina te entiende. Es algo terrible, ¿no? Es algo increíble porque, de hecho, ocurre. De hecho, si aprendés después a comunicarte, si aprendés a enmarcar correctamente el tema, obviamente tenés que saber lo que estás preguntando, ¿no? Pero tenés una situación, querés resolver algo, ¿no? Y no te estás dando en el clavo y necesitas resolverlo, de cualquier tema, ¿eh? Y sabés cómo lograr, cómo ir llegando en base a conocimiento previo, ir cambiando ideas con la máquina, es genial, es realmente maravilloso lo que se logra. Gracias a estos poderosos elementos que obviamente todavía no están a disposición para los mortales, para todo lo que queremos hacer prueba todavía. No lo tenemos para programarlo, estoy hablando, ¿no? Sí lo podemos usar como estamos usando todo para aprender, para bueno, disfrutar de todas estas cosas o para llegar a información. Pero si lo queremos programar para algo específico, no tenemos acceso aún, ¿no? Porque, bueno, está, como les digo, todo eso aún en pruebas y están como dando por como cuenta gota las cosas, porque está bien, me parece correcto que hagan algún tipo también de control, que sean prudentes, me parece bien, ¿no? Todo lo que están haciendo. Bueno, esto requiere enorme cantidad de datos y son computacionalmente muy intensivos. O sea, ahí sí ya tenemos que hablar de algo muy, muy fuerte que bueno, está al alcance solamente de grandes gigantes tecnológicos. Los encoders, si bien ya tenemos una idea, pero ahora están agregados. Si todo este poder de software ya ahora está unido a los transformers, por ejemplo. Que los transformers tienen la ventaja de la RRN y la ventaja de la de corto plazo, más el transformer, más el encoder. Bueno, hacemos un buen combo, ¿no? Donde podés hablar el lenguaje natural con una persona en cualquier idioma, con la máquina. O le podés decir, mira, te voy a pasar un texto en francés. Quisiera que me lo lea y me lo expliques. Léemelo en francés primero, después explícamelo en español, por favor. Y después enseñame a pronunciar cada oración. Y te lo hace. O sea, con el que habla, con ChatGPT, ahora te lo hace. O sea, es algo fantástico. Porque ahí no hay error casi. Prácticamente no hay error, porque eso es lo más específico posible y hace años que se hace. Entonces, no hay manera de que se equivoque, como decirle hacer 2 más 2. O sea, no hay forma. No hay manera de que se equivoque en ese tipo de tareas.
Fíjense, también algo importantísimo. Para lengua, por ejemplo. Para lengua, también, utilizar tutor.me para que me enseñe pronunciación, que me enseñe, o la persona que tiene dislexia, que le dé ejemplos, que le dé tareas, que le dé ejercicios. La persona que no está entendiendo cómo es la estructura básica de una oración en español, que tiene que tener una conformación de sujeto y predicado, que tiene que manejar de alguna forma correcta la expresión, para no quedar desencajado hoy, que la persona, hoy en general se habla muy mal con el tema del chat, está como muy poco valorado la buena expresión, y después cuando tienen que rendir escrito en los años superiores, ya entran a un colegio secundario y tienen que hacer un examen de historia, de geografía o de lo que sea, o de literatura ni hablar, o de filosofía, en la facultad, y no entienden que tienen que hacer una redacción que sea extremadamente básica, donde vos vas a hablar de el filósofo Sócrates y su vida, y vos decís, no puede decir, nació en tal lado, o sea, el filósofo Sócrates vivió en el siglo tan, en la antigua Grecia. Esa es la forma básica, ¿no? No, hoy como está la gente trabajando, diría, vivió en Grecia, nació en tal, se murió en tal fecha, dijo, solo sé que no sé nada. O sea, no hay una elaboración contextual de las expresiones. Bueno, esto lo tiene recontra aceitado el modelo LLM o los GPTs y nos pueden ayudar muchísimo. Nos pueden ayudar muchísimo. Y eso creo que es en toda la materia. Esto atraviesa todas las materias. No solamente lengua, ¿no? O literatura. ¿Por qué? Porque para matemática mismo también estamos acostumbrados a tomarles ahora los múltiples choice. Claro, porque es más fácil, porque bueno. Pero resulta que después, claro, le queremos preguntar algo y resulta que no saben, cuando van a rendir, le queremos hacer una pregunta y tampoco saben ni siquiera hablar los alumnos hoy. Entonces, sin duda que es una herramienta muy poderosa que va a contribuir. ¿Por qué? Porque el modelo se va a expresar correctamente. Además, si le damos la instrucción de que se exprese correctamente, porque eso también es muy importante, a los modelos se les pueden dar instrucciones de cómo debe comportarse, de cuál es el lenguaje, cuál es el estilo que puede llegar a utilizar para charlar, para manejarse en su respuesta, ¿no? En su interacción. Los encoders también necesitan gran poder computacional, obviamente. ¿Por qué? Porque tienen que manejar todos los lenguajes que existen prácticamente. Bueno, y este es un tema extremadamente técnico también, que tiene que ver con la cuestión de cómo armamos el detrás de escena cuando tenemos que entrenar o cuando tenemos que coordinar ya el envío de datos de consulta. Porque yo cuando quiero trabajar en un asistente virtual programado por nosotros, es decir, hecho nosotros a medida nuestra, tengo que consultar a Gemini o a ChatGPT, alguno de los dos, ¿no? Puede ser también a Cloud, o puede ser, bueno, vía Anthropic. Anthropic se llama la de Cloud, la empresa. O Mistral, bueno, Mistral creo que es francesa. Son otros también modelos que no sé si están tan abiertos, ¿no? Bueno, Meta también tiene ahora APIs gratuitas de acceso como para poder probar y trabajar y empezar a hacer este tipo de asistentes virtuales con el poder computacional de ellos, ¿no? Porque usamos el poder computacional de Google o de ChatGPT, de OpenAI o bien de Meta, ¿no? O de alguna otra, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando voy a programar esto, tengo que sí o sí, mediante programación, mediante código, conectarme a las API o a las puertas de acceso que nos dan estas empresas. ¿Para qué? Para acceder a estos poderes computacionales que tienen que ver con los transformers o los GPTs. ¿Qué es el top K y el top P? Bueno, lo que controlan esas variables que se establecen en el código de programación, controlan el nivel de creatividad. Una va a controlar la variedad, la disponibilidad de distintas posibilidades de comunicarse, y el otro, el P, le va a poner límite. Le va a decir, bueno, ampliate por acá, pero yo con este P te digo, mira, de todo esto que te ampliaste, que son 40, el P te permite solo 20, así que elegite de esas 40, 20. Es más o menos cómo funciona, ¿no? Eh, Son dos parámetros, top K y top P.
puse Gemini Flash ahí porque bueno, es un modelo en lo cual yo he incursionado bastante. Y entonces podemos darle diversidad y creatividad y siempre va a ser de 0 a 1, ¿no? Recuerdan que ya vimos eso también, que todos esos datos se manejan entre 0 y 1. Entonces vos le pones, por ejemplo, el top K, que es creatividad, le pones 0,90 y te empieza a decir unas cuantas cosas muy creativas, ¿no? Como que inventa por ahí. Le pones 0,50 y como que se ciñe un poco más a lo que tiene, a lo que le dijiste y lo que tiene. Entonces, de esta forma vos te cubrís, que no sea tan amplio la variedad y la diversidad de creatividad que quiere imponer en la respuesta, ¿no? Y el y el P es el que le va a decir, perfecto, de todas esas posibilidades, todo esto es matemático, ¿no? De todas estas posibilidades de probabilidades matemáticas que calculaste y encontraste en las palabras, ¿no? Recuerden que acá va a ir a buscar todas esas palabras que metimos en el contexto y en la base de datos, que las clasificamos, y va a ir a buscar ahí un mar de opciones en función de lo que diga esta variable. Si es 90, si es 1, bueno, que es el máximo, va a ser muy amplio. Si es 50, va a tener una mesurada creatividad. Si es 20, va a ser estricto. Y el P le va a decir, bueno, a su vez de todo eso, no te pases de 50 o de 70, de 0 a 70, siempre de 0 a 1. Esto realmente es muy importante porque es una posibilidad que permite todo el poder computacional que está basado en el cálculo probabilístico matemático, después hacerle un ajuste fino. Es decir, entonces nosotros podemos incorporar información, sin problema. Podemos incorporar mucho contenido, que tenga que ver con el tema, obviamente, ¿no? Y después la máquina o el software se va a encargar de darle relevancia y poder optimizarlo. Y hay algo muy poderoso en esto también, que esa información la podemos hacer formularios para que gente interesada a su vez agregue información, ¿verdad? Formulario que diga, bueno, ¿qué agregarías para matemática? Mirá, habría que ver este tema y propongo este ejercicio, este ejemplo. Eso se sube a la base de datos después cuando se hace la consulta a través del modelo, lo va a tener en cuenta. Pero si nosotros vemos que está haciendo un mal uso de eso, lo vamos a configurar con la sintonía fina esta de estas dos variables, top K y top P. Así es como funciona. Bueno, ahí está un poco la explicación de top P. Un muestreo nuclear, le dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque va a nuclear específicamente dentro de ese marco que le establecimos lo más relevante. Por eso que las palabras tienen peso. Tienen un peso, entonces después van compitiendo entre ellas para ver cuál es la que queda dentro de las elegidas, ¿no? Esa es la funcionalidad principal que tiene. Entonces yo voy a tener más alto coloque los valores, más creatividad, más diversidad y menos filtro. O sea, yo a P lo pongo también alto, le dejo libre posibilidad de que diga cualquier cosa, ¿no? A veces va bien y a veces se puede llegar a desviar de lo que es el objetivo del programa. Por supuesto, esto se puede modificar y puede ser dinámico, es decir, podemos ponerle horario en que el top K y el top P tenga un valor y después en momentos o días o meses o espacios de tiempo específicos otro valor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede ser que sea necesario en función de determinado público o determinada actividad, ¿verdad? O para una materia una cosa, para otra materia que es más diversa, bajarlo, para matemática ampliarlo, porque queremos que dé la mayor cantidad de ejemplos. Yo estoy seguro que todos los ejemplos son válidos, dale todo. Ahora, en filosofía, en historia, o no sé, en geografía, donde por ahí podemos llegar a desvariar un poco, bueno, ahí sí seamos más prudentes y que no tome tanta creatividad a favor de los temas que va encontrando.
¿Cuál usar? Bueno, un poco se va a discernir de lo que vengo charlando, ¿no? Eh, es decir, la variable de creatividad es como más fácil de entender, ¿no? Eh, Ahí como que abrimos la puerta de decir, vas a tomar todo lo que te di o una parte. Y el otro es simplemente colocar un cupo o un límite a eso que eligió en el K. Así de simple, ¿no? Eso nos va a permitir tener equilibrio y coherencia, porque de lo contrario, eh, perdón, equilibrio entre diversidad y coherencia, ¿no? Porque si no, pero insisto en esto, puede haber materias como matemática de la cual no va a haber problema, salvo que yo haya cometido errores cuando incorporé los datos. O sea, fíjense que siempre va a estar el accionar humano detrás, ¿no? En estos elementos, en estos modelos supervisados, que yo entiendo todos van a pasar por una etapa de supervisión como para hacer una base, como para que después de esa base crezcan, caso contrario, bueno, no hay sentido en lo que pueda llegar a elaborar. Creo que son dos elementos que entregan un poder importante al control del modelo. O sea, puedo tener una alternativa de control. Son varias herramientas, porque por un lado yo sé que puedo seguir ingresando datos a la base de datos para que el modelo tenga donde ir a buscar coherencia, y después lo puedo ajustar para ver que no se desmadre, o ponerle, si el tema es de matemática, es más, la misma tabla matemática le puedo poner, guardarle el valor que corresponde aplicarle a cada variable. Entonces cuando va a consultar ya sabe y le trae y actualiza eso y se maneja con ese dato. Y listo, tranquilito, ya con eso me quedé tranquilo de que está todo enmarcado generalmente. Bueno, acá puse un ejemplo con, no creo que hace falta el ejemplo porque está claro, pero bueno, para que quede también, ¿no? Eh, y si estoy hablando de un gato, si tiene una variable creativa baja, va a decir el gato duerme o el gato durmiendo. Y si tenés una variable creatividad alta, te va a decir el gato cósmico tejía sueños de queso en la luna. O sea, que más o menos está durmiendo, pero es medio fantástico, ¿no? Eh, entonces ahí es donde, más allá de que vos le pongas, y acá sí, por eso es que hay que buscar esto, que va a depender del tema, insisto, ¿no? Por eso es que es tan importante el conocimiento de los expertos en cada tema. Los programadores solos no pueden hacer eso. No podemos, estamos, o sea, limitados a lo que conozcamos. O sea, ¿cómo vamos a poder saber de todo? Es imposible. Entonces, por más que aquí le pongas después un P finito, chiquito, igual ya te va a complicar porque ya está usando ya diversidad, ya está usando demasiada creatividad. Entonces, por más que vos le quieras poner un cupo a esto, ya igual te va. Por eso que hay que tratar de tener la rienda corta de ambas cosas, para que no se genere, en estos temas, por ejemplo, que son así tan amplios, matemática, geometría, física, química, yo digo que estas cosas, no sé, ahí ya son cuestiones eminentemente estrictas, ¿verdad? Ingeniería, ¿cierto? O sea, análisis matemático, álgebra, son cosas extremadamente finitas, o sea, específicas, que no deberían, me parece a mí, necesitar ese tipo de controles. ¿Por qué? Porque, bueno, todo lo que pongas va a valer, va a servir. Bien. Terminamos acá con todo lo que es la teoría. Vamos a pasar a mirar un poquito ahora unos modelitos que, bueno, tienen que ver con lo que es la educación. Modelo de ChatGPT. Recuerda que habíamos hablado que en la cuenta de ChatGPT podés buscar, en mis GPTs, podés agregar alguno. Bueno, encontramos este que se llama Maestro Escolar, pero es para el sistema educativo de español, o sea, nos sirve, ¿por qué? Porque podemos usar, así muy parecido al que vimos en clase, el TutorMe, ¿recuerdan? TutorMe hizo una muy buena actuación cuando le preguntamos acerca de cómo resolver los ejercicios de matemática, es decir, nos pusimos como un estudiante y que necesitamos resolver ejercicios de matemática en base a ecuaciones de
igual y distinto denominador, nos hizo todo el desarrollo, nos explicó la teoría, nos tomó una evaluación, le pusimos en forma de profesor, le pusimos un error y bueno, vimos que evolucionó favorablemente, o sea, nos dio otra posibilidad para que lo entendamos, nos explicó cómo correspondía. Bueno, esto funciona igual, ¿no? O sea que realmente se lo recomiendo. Péguenle una mirada, pruébenlo. Bueno, todos, fíjense que todos los modelos o las inteligencias artificiales tienen más o menos este formato, ¿no? Es decir, tienen un nombre con un pequeño logo y después tienen tres o cuatro aquí opciones, como dando ejemplos, ¿no? Y después la opción de escribir en un chat debajo, ¿no? Donde ahí uno puede preguntarle lo que sea. Por ejemplo, quiero asistencia para comprender la derivada en matemáticas, ¿no? Entonces me va a hacer una especie de introducción teórica de la derivada, definición formal, que tiene que ver, ejemplo sencillo. Obviamente, si yo después no entiendo qué es tasa de cambio instantánea, no entiendo qué es recta o qué es tangente, ¿no? Bueno, tendré que repreguntarle porque quizá no voy a poder ni siquiera entender lo que me está diciendo, ¿no? En ese caso debería haberle dicho primero, quiero saber derivada, pero no, sería raro esto, pero bueno, soy un estudiante de escuela primaria, sería raro. Entonces, se le va a complicar, va a tener que empezar muy de abajo, ¿no? Pero realmente todo esto creo que es algo muy lindo porque permite una adecuación, un poco lo que hablábamos al inicio, ¿no? Una adecuación al alumno que hace que la curva de aprendizaje pueda ser adaptada. Que eso hoy no lo tenemos, eso no podemos lograrlo como docentes, ¿no? Es algo maravilloso. Fíjense todo lo que da, está realmente muy lindo. Y así, bueno, como ya habíamos hablado de cómo elaborar los prompts, si lo enmarco, si le doy un mejor contexto, también. Ahora que ya vimos todo el tema de la parte de contexto, bueno, ahora ya entendemos qué hace detrás cuando le damos enviar. Cuando le damos enviar, hace todo esto que estuvimos charlando recién. ¿Mm? Es decir, hace uso de todas esas herramientas y depende de los valores que tenga, a su vez de configuración, y las bases de datos como fueron cargadas y nutridas y alimentadas para el tema, va a hacer una evaluación y va a entregar, ¿cierto?, los resultados con mayor probabilidad de adecuación a lo que el usuario necesita en función de sus prompts. Es un poco la idea de esto, ¿no? De cómo lograr llegar a obtener una mejor respuesta. Y yo creo que ahí es donde está el desafío también de los docentes. O sea, tenemos que utilizar nuestra habilidad blanda para lograr motivar al alumno de que genere la curiosidad de que puede ser muy provechoso y para eso tiene que capacitarse para poder comunicarse efectivamente con el modelo. Caso contrario, si no sabe ni hablar, no sabe ni siquiera decirle que no entiende el denominador común, bueno, estamos en un problema gravísimo. Tenemos que empezar más atrás todavía, ¿no? Y decirle eso al modelo, que el alumno tiene este tipo y este tipo de problemas. Este es el maestro escolar. Y después, Facundo encontró este que está muy bueno, experto docente, que hace un... es un enfoque más también en España, ¿no? Todo en español, para el país España incluso. O sea que por eso que creo que nosotros rápidamente tenemos que diseñar el nuestro para poder tener algún tipo de relevancia. Porque esto ayuda a ganar tiempo al docente. Es decir, hacer un tipo de automatización que nos venga bien en función de lo que necesitemos para nuestras clases, para nuestros proyectos, para nuestra programación anual, semestral, bueno, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Está muy interesante también esto, porque aquí sí ya podemos decirle, mira, dame directivas o ideas fuerzas o marco de ideas para desarrollar un curso sobre inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces ahí voy a ver qué es lo que
lo que me diga, y bueno, en función de eso después haré un primer esquema, un cuadro inicial, y después le iré pidiendo más información específica a medida que me voy metiendo en los temas. Eso ya es parte también de la charla entre, como dos sabios que decíamos en clase, ¿no? Dos personas o dos sabios que empiezan a interactuar sobre un tema, porque van aprendiendo incluso ambos mutuamente. Que esto ocurre, ¿por qué? Porque cuando yo envío el prompt, lo que hace el programa es guardarlo en la base de datos también. Que eso después a futuro lo analiza un humano y ve si lo pone dentro del contexto. ¿Eh? Es decir, ve si ese dato ya no es redundante, o podemos colocar algún tipo de programa automático también que lo verifique, sin duda, ¿no? Pero todo lo que pase ese filtro y queda para que un humano lo defina es para ver si voy a seguir agregándole, por ejemplo, esto de derivada, si ya conviene que esté o no. ¿Eh? Ya conviene agregarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que después el usuario diga, no, pero yo entiendo que derivada tal y tal cosa, y puede ser algo que le falte. Puede ser una posibilidad de que le esté preguntando alguna opción que haya faltado, entonces no le está pudiendo dar respuesta, entonces eso queda pendiente ahí. El humano lo toma e incorpora el tema e incorpora a su vez la respuesta. Después a futuro, ese contexto ya está cubierto. Cuando se pregunte lo mismo, ya va a pasar automáticamente a la respuesta sin ningún tipo de problema. Bueno, muy bien. Faltaría lo último que le quería mostrar. Esto es una inteligencia artificial adaptada a una empresa, es decir, es un asistente virtual de una empresa de distribuciones. Fíjense, bueno, la empresa se llama CIL y tiene, bueno, el esquema que les decía, bastante similar. Le puse un nombre aquí arriba, el loguito, y le he puesto aquí 4 opciones de consultas. ¿Qué es lo que más estaban teniendo, digamos, demanda? Esta empresa estaba teniendo más o menos 500 o 600 mensajes diarios en WhatsApp. Tienen un WhatsApp, hace ya como 15 años que trabajo yo con esta empresa, pero ellos tienen muchos clientes en el interior de Santa Fe, que por supuesto la gente consulta, pregunta. O sea, ha habido en estos últimos años, estimo yo, los últimos 2 o 3 años principalmente, se ha ampliado muchísimo todo lo que tiene que ver con la reventa de cosas. Y hay mucha gente que compra y vende cosas. Sí, hay muchísima gente que tiene 2 o 3 actividades, pero a su vez hace eso en línea. Entonces, ¿qué pasa? Ven una empresa esta que tenga esta tiene una página web, obviamente, que yo te he hecho, una aplicación para que la gente consuma los productos, vende todo lo que es limpieza, saumerio, velas, eh, jardinería, bazar, cosas que obviamente se venden muchísimo porque, bueno, todo el mundo eso consume, siempre. Conclusión, todo comercio de cualquier pueblo de la provincia, estos están en Santa Fe y en Rosario, obviamente son enormes distancias, son ciudades grandes, y a su vez cada una de las localidades están por ahí lejos, Vera, Reconquista están a unos 400 kilómetros, o sea que realmente hay toda una movida de muchísima información. Entonces, los mensajes estaban todos ahí trabados en ese WhatsApp, que llegó un momento que la gente no tenía tiempo de atenderlo. Y había como una preocupación, bueno, yo como me encargo de atenderlo hace tantos años, yo quería dar una solución medianamente aceptable, y ahora que hemos tenido la posibilidad de que estos gigantes tecnológicos nos den la posibilidad de ofrecer estos servicios, bueno, he podido desarrollar una pieza de software para solucionar esa cuestión. Es decir, la gente puede entrar a este asistente que está disponible dentro de la web de la empresa, para hacerle preguntas básicas, es decir, para la persona, generalmente son personas que no conocen la empresa. Entonces le preguntan directamente cuáles son las zonas de cobertura, bueno, le dice cuáles son los días de entrega, ¿verdad? Se presenta como el asistente de la empresa. Le pregunta sobre los medios de pago, también puede ser una duda muy, muy común, también le hace toda la respuesta. Le puede pedir que también le pregunte cómo comprar, bueno, también le va a hacer todo un desarrollo de qué es lo que tiene que hacer para poder comprar en la empresa, se lo explica detalladamente, le da un teléfono para si quiere también tiene dudas para hacerlo. Fíjense que le da toda una reseña prácticamente de todo lo que necesita. O puede obtener sobre, que yo le puedo decir, hola, soy Marcos.
Bueno, acá le hace también la bienvenida, le vuelvo a repetir todo, ¿no? Quiero saber si tengo pedido. Mi cliente, bueno, si no le digo nada, a ver, mi pedido. Me va a decir que quiere el número de cliente, ¿no? A ver, 1814, si le pegué, no me acuerdo bien. Bueno, me dice que sí, que el pedido se encuentra en el despacho y el reparto en el día de hoy. Ya lo encontró y me dio ya la respuesta directamente, ¿no? No sé, le voy a preguntar, ¿puedo pagar con cheques? Me da toda la información, el tema de los cheques, que tiene que pedir autorización, comunicarse ese teléfono, bueno, o sea, todas cuestiones que realmente se le ha dado un marco específico para que responda a cuestiones muy básicas de todos los días, de preguntas que la gente necesita saber, y a veces se concentran quizá en un horario pico, de las 12 del mediodía o las 13 o las 14 horas, donde están la gente sabiendo que a la tarde va a venir el pedido y quiere preguntar todo junto. Entonces te entran 50 o 100 mensajes en un horario y a veces se hace muy difícil llegar a tener una respuesta acertada de todo este tema. O sea que, bueno, la verdad que este tipo de soluciones están dando muchísima posibilidad de respuesta eficiente más que nada. Para que la gente, obviamente, si por ahí no le alcanza con esto, bueno, o no logra tener la posibilidad de acceder, se comunicará. Y ahí quedaríamos también, se está creando ahora como una especie también de formulario extra que yo les he diseñado para que vayan colocando por ahí o copien de WhatsApp el problema que hayan tenido. Por ejemplo, le preguntó sobre algo y no lo hemos previsto. Bueno, entonces le agregaremos ese contexto a la base de datos. O le daremos acceso, porque a veces el dar acceso a la base de datos a los modelos tampoco es muy prudente. Es decir, yo estoy haciendo ahora un acceso muy paulatino, por ejemplo, a los pedidos, no a las tablas de la base de datos de venta, ni nada, solamente a la cuestión de pedidos pendientes estoy dando acceso, que es lo que está informando, ¿no? Si no encuentra pedido pendiente, va a decir, no encuentro datos directamente sobre pendientes. Pero bueno, a futuro se puede involucrar otras áreas de la empresa para que den información más precisa, ¿no? Por ejemplo, si se acreditó o no el pago, si hizo transferencia y no llegó, o si tiene que hacer una transferencia, a qué CBU tiene que hacerla. Bueno, todo eso también ya está previsto y está funcionando correctamente en ese sentido. Bueno, muy bien, esto ha sido todo lo que tenía para la clase inicialmente preparada de esta primera virtual que tuvimos en el curso, así que vamos a ver, ya va a quedar todo grabado, así que en la próxima clase también presencial podemos charlar un poco más sobre este tema. Vamos a cortar acá la grabación y seguimos charlando por dudas que puedan haber quedado.